Tras 20 años de estar fuera del país, un migrante quien fue detrás del sueño americano para mejorar su vida y el entorno de sus seres queridos regresa a su país natal, quien en sus primeras horas de estadía le da una cálida bienvenida y una bofetada en toda la cara, recordándole que volvía al mismo lugar que carecía de oportunidades y donde abundaba la delincuencia. Pero esto no es solo la historia de un personaje, Es la historia de un país fracturado, donde el crimen organizado no es una excepción, es la regla, donde los narcos no son monstruos ajenos, son tus vecinos, amigos, incluso tus ídolos. Esta es la historia de Infierno, así que ponte cómodo y disfruta de este video. El protagonista de esta historia es Benny, quien al estar 20 años en tierras norteamericanas, regresa a la misma casa donde pensaría que tras 20 años de ausencia, el progreso sería notorio, llevándose la grata sorpresa que es todo lo contrario, y la casa de la que ese día se marchó, seguía tal y como la recordaba. Al llegar a su antigua casa, quien lo recibe es su madre, pero con cierto desprecio y mucha decepción, ya que su hijo tras 20 años de estar trabajando en la frontera, en ninguna ocasión le mandó ni un solo peso, y todo apuntaba que se había olvidado de las promesas que le hizo a su madre, a su hermano y a él mismo, promesas que se las llevó el viento y orillaron a su hermano a buscar una oportunidad en un entorno que el precio a pagar era con la vida misma. Después de recibir malas noticias, se dirige al pueblo de San Miguel Arcángel en búsqueda de su padrino don Rogaciano García. Llega a la vulcanizadora que era propiedad de la familia, pero la encuentra vacía. Pregunta por el lugar y lo mandan a otra dirección donde se habían trasladado. La señora quien le brinda la información es una vieja conocida, madre de un amigo de la infancia, que también le da la noticia que su hijo, quien fue su amigo, estaba muerto, pero con un peculiar detalle: quien lo había matado fue su hermano Pedro, quien había ganado el apodo del Diablo. Después de moverse por ese pequeño pueblo, logra llegar con su padrino, quien a simple vista no lo reconoce. Ya después de un rato platicando, Benny le pregunta abiertamente sobre la reputación que tenía su hermano. Don Rogaciano le cuenta algunas cosas, pero lo más importante, le da el nombre de quien fue su pareja antes de morir, diciéndole que ella podría darle información a más detalle, así que ahora Benny va a buscarla. Llegando a un prostíbulo, pregunta por su cuñada Guadalupe Solís, quien no lo puede atender en ese momento, pero le da su dirección citándolo en su casa al terminar su turno a las 8 de la noche. Al llamar a la puerta, lo recibe su sobrino Benjamín, lo invita a pasar, se conocen poco a poco, le pregunta por su padre y Benjamincito con ojos de orgullo le cuenta que su papá era el más chingón de ese pueblo y que al crecer quería seguir cada uno de sus pasos para ser un chingón igual que su padre. La plática es interrumpida por Lupita, quien había llegado del trabajo, pero la conversación entre ellos dos no dura mucho, ya que Benny cuestiona cómo se gana la vida y esto la ofende, por lo que lo corre de su casa. Al día siguiente, trabajando con su padrino, es sorprendido por la visita de un viejo amigo, el famosísimo Gordo Mata, quien había cambiado de seudónimo por el del Cochiloco. Aunque Benny estaba en horario laboral, se va con su viejo amigo a celebrar aquel reencuentro junto con dos de sus colegas más, a quien apodaban el Huasteco y la Muñeca. Tomando algunos tragos y sabiendo que estos tres sujetos se dedicaban a los mismos negocios que su hermano Pedro, Benny ahora le pregunta al Cochiloco qué fue lo que pasó con su hermano y cómo fue que terminó de esa manera, ya que con la escasa información que su madre, su padrino y su cuñada le dieron, no terminaba de entender cómo una persona es capaz de quitarle la vida a otra descargándole una ráfaga de 60 tiros. Y para que Benny dejara de rascarle a la herida, le confiesa cómo fue que pasó todo, diciéndole lo mismo que ya le habían dicho. Pedro, al carecer de propiedades, dinero y sustentos, comenzó a trabajar para los reyes, como todos ellos. En poco tiempo se hizo de un hombre, el Diablo específicamente, y de una reputación que quien fuera del pueblo lo respetaba. Pero por encontrarse en una guerra peleándose en la plaza, sus contrarios le quitaron la vida y para honrar su memoria alzan sus copas para brindar. El Cochi le pregunta a Benny que ahora que había regresado de los Estados Unidos, ¿a qué se iba a dedicar? Su amigo le contesta que estaba pensando en poner una escuela de inglés, pero viendo la situación ahora piensa que no es buena idea y cree que su mejor oportunidad es cruzar nuevamente la frontera. El Cochi le dice que no es necesario, que en este país habían muchas oportunidades para progresar, y le hace una invitación para unirse a su equipo de trabajo, invitación que Benny rechaza por no creerse capaz de realizar los trabajos que ellos hacen. La llamada del señor Reyes interrumpe la reunión y ahora el Huasteco, la Muñeca y el Cochi tienen que reanudar sus labores. Tras haber quedado en malos términos con su cuñada, Benny trata de fumarse la pipa de la paz y nuevamente regresa a su casa para pedir perdón. Lupita accede, intercambia recuerdos de su esposo con su cuñado mientras comparten un trago, y una cosa lleva a otra y otra a otra y otra a otra.
Al día siguiente, mientras estaba trabajando, Lupita y unos acompañantes lo visitan para ir a pedirle un favor, ya que su sobrino Benjamincito se había metido en problemas con la justicia y lo tenían preso en la comisaría del pueblo. Pero como Guadalupe estaba trabajando, no podía ir, así que le pide que vaya a solucionar ese problema y le da dinero del que sus clientes le habían adelantado para que pueda pagar la fianza que pidan. Llegando a la comisaría, le hacen saber que los cargos que se le imputan a su sobrino son de robo en primer grado, pero a quien intentó robar no fue cualquier persona, fue el mismísimo presidente municipal, cosa que sería un problema muy grave y que con 8,000 pesos de fianza no podría salir. Benny, recordando que este medio se mueve con papeles, pregunta la cantidad que piden para olvidar este embrollo. El comandante le pide el monto de 50,000 pesos y Benny, preocupado por no tener esa cantidad y por la presión de que si no pagaba ese dinero a su sobrino lo iban a procesar, busca a su amigo para pedirle prestado y aparte para aceptar la oferta que anteriormente le habían hecho de entrar al negocio. Ya solucionando sus problemas, ahora tendría que cumplir con su palabra y junto con su amigo llegan a la casa de la familia Reyes para su entrevista de trabajo. Entrando a la residencia conoce a don José Reyes y a su primogénito. A primera instancia es bienvenido por la reputación de su ya difunto hermano, el Diablo, que trabajaba para ellos. Sin problema alguno y sin poner excusas le dan el trabajo y don José le explica los principios fundamentales y las reglas que tiene que seguir para que no se ganara un pasaje directo al infierno. Lo primero es la honestidad. No, pues thank you for your advice. Lo segundo, honradez cabal. Lo tercero, silencio absoluto. En una sola noche nos echamos a 8. Y lo cuarto, discreción. Cosa que Benny entiende bien, pero ¿realmente hará caso de ello? No. Siguiente pregunta. Antes de retirarse, don José Reyes le entrega un apoyo económico para que pueda equiparse correctamente para los trabajos que poco a poco se le irán encomendando. De igual manera le presenta a su esposa, la señora Mari Reyes. Benjamín García, como buen mexicano y como la mayoría del promedio, cae en el consumismo y lo primero que hace al recibir una enorme cantidad de dinero que él no acostumbra a tener a su poder es llevarle regalos a su cuñada, que ahora también es su pareja conyugal. Pero bueno, Benny comienza a hacer trabajitos pequeños de distribución junto con el cochiloco a pequeños comercios del pueblo, como a un hotel, la ferretería que anteriormente había visitado, etcétera, dándose cuenta que todos en ese pueblo, o la mayoría, estaban coludidos en una red de la que incluso las autoridades formaban parte de ello. Pasito a pasito, gracias a la asesoría de su amigo, entiende cómo es ese negocio, las cantidades que se ganan por cada producto, el monto que se tiene que pagar a la policía para que se hagan de la vista gorda y la comisión que ellos tienen que ganar por arriesgar el pellejo de esa manera, comisión que su patrón don José Reyes desconoce por completo, ya que no entra en su sueldo base, pero a Benny se le hace lógica la lógica de su compañero, por lo que accede a tomar esa pequeña compensación. Festejando el primer día de trabajo en un antro de la zona, nuevamente la llamada de los Reyes interrumpe la celebración de este cuarteto, para ahora encomendarles una nueva tarea: buscar a un sujeto para llevarlo con don José y su hijo. Llegan a un punto donde se reunirían con un soplón a quien apodaban la Rata, que les daría la ubicación exacta de su propio hermano, a quien apodaban la Cucaracha. Entran a su casa y se lo llevan, pero antes de llevarlo con su patrón, le ofrecen la oportunidad de cobrarse la traición de su hermano al delatarlo por 1,000 míseros pesos. Total, ya no tenía nada más que perder. Llegando al sitio donde se llevaría a cabo la reunión, Benny presencia por primera vez lo crudo, lo cruel y lo violento que es ese mundo. Mira con sus propios ojos cómo se paga el hablar de más, el tomar lo ajeno y la traición, actos que violaban los principios fundamentales de este trabajo. Pero esto apenas era el principio del iceberg, y como le dijo su pareja, en esta vida uno se acostumbra a todo menos a no comer, así que sin importar qué tan enfermo se le hacía seguir en este medio, tendría que seguir porque sus vidas iban mejorando para bien. En poco tiempo se fue desenvolviendo tal y como lo había hecho su hermano, ya no le pesaba llevar a cabo ninguna tarea asignada, consumía el mismo producto que vendían, por sus manos corrían los ajustes de cuentas y actividades un tanto más grotescas eran un día normal en su empleo. El dinero ya no le faltaba como en el principio y los lujos se hacían más y más común en su vida cotidiana. En una ocasión, regresando de la entrega de un cargamento de su principal distribuidor, el Tejano, Benjamín y el Cochi son emboscados por los contras que le peleaban la plaza don José Reyes, que irónicamente es su hermano y que aparte llegaron a trabajar juntos, pero cuando se enteró que cuando don José se retirara del negocio, quien lo sustituiría sería su hijo el JR y no su hermano, le declaró la guerra por lo que estaban
en constante conflicto. Esta dupla logra acabar con la vida de los que los emboscaron, poniendo en alto su reputación y acto que su patrón les recompensaría con una buena cantidad de dinero, ya que la mercancía que habían recogido y llevado a salvo a la bodega ya estaba comprometida con sus principales socios y compradores, los mismos gringos que este señor tanto criticaba. Después de un tiempo, Benny logra redimirse y cumple las promesas que anteriormente había hecho a su madre. La apoya monetariamente, a su padrino también, y tiene el gesto de remodelar su negocio y ponerle gente a su servicio, y a su hermano le construye una lápida que haga honor a su reputación y le manda a hacer un corrido que cuente su historia. Todo parecía pintar color de rosa, hasta que la guerra de los hermanos Reyes, que por años devastó el pueblo, dio un paso más grande. Por la emboscada que su hermano planeó para robarle la mercancía a Eugenio Mata y a Benjamín, don José decidió que era tiempo de ponerle un alto a su hermano, así que como venganza le quitó la vida a sus sobrinos y los fue a tirar a la puerta de su casa. Por otra parte, altos mandos comenzaron a presionar al gobierno del presidente municipal para ponerle fin al crimen organizado que azotaba ese pueblo. Como chivo expiatorio, el cuerpo de la policía municipal detuvo al Cochiloco, al Huasteco, a la Muñeca y a Benny para presentarlos con el capitán como las principales cabezas de todo el movimiento que involucraba la venta y distribución de alucinógenos, así como la trata de blanca. Pero el capitán de los federales al mando sabe que ellos solo son peones y la cabeza que realmente le interesa que caiga es la de don José Reyes, así que les ofrece protección a cambio de que ellos atestiguen en contra de su patrón. Pero toda esta rodada que planeó el gobierno y la policía llegó a oídos de don José, quien no tardó en reunir a los principales involucrados, al presidente y al comandante de la policía, haciendo saber que ellos trabajaban directamente para don José y tienen que hacer lo que él dicte y mande, ya que gracias a José el presidente Félix pudo ganar la presidencia por el dinero que los Reyes habían invertido para su campaña, y el comandante Mancera, bueno, él solo escaló de puesto porque ellos lo decidieron así. Como respuesta del contraataque que los Reyes y sus hombres hicieron contra los hijos de su hermano, que se hacían llamar los Panchos, ellos tomaron venganza, mandando un mensaje afuera de su propiedad con los cuerpos mutilados de los hombres que trabajaban para él, por lo que decide que como su gente no estaba respondiendo como debería, su hijo el JR iría a otro estado a contratar gente más capacitada para hacer el trabajo que ellos no pueden hacer. El problema es que los problemas no dejan de asfixiar a Benny, ya que saliendo de un problema entra uno más grande. Al notar a Lupita preocupada porque su hijo no llegó a dormir, sale en su búsqueda para encontrarse con él en compañía que no precisamente es buena, ya que pertenecían al cártel de los Panchos, y ahora Benjamincito trabajaba para ellos, algo que no era bueno ya que prácticamente era contra de su tío. Pero más tarde volvemos con estos dos, ya que el escenario se vuelve más y más tenso. Después de haber ido por más personal y ahora estando al mando el JR, reasigna los equipos que formaría cada integrante a su mando, ya que se les había asignado la tarea de acabar con la vida de sus tíos y toda su gente. Los equipos quedaron de esta manera: el Benny ahora trabajaría junto con el comandante, un hombre de pocas palabras pero con métodos muy eficaces, con muy poca tolerancia tanto para soportar estupideces como para soportar excusas. El Huasteco haría equipo con el Cerdo y por último el Cochiloco haría equipo con el JR, ya que don José Reyes confiaba mucho en él y solo a él le confiaría la vida de su hijo. No, ya olvídenlo, ya lo mataron. Lo que viene a joder todo es cuando el equipo conformado por el JR es emboscado en un motel y todos pierden la vida a excepción del Cochiloco, aunque quedó gravemente herido pero pudo eliminar a algunos hombres de los Panchos. Al entregarles el cuerpo del JR a sus padres, juran vengarse de su hermano y ofrecen la jugosa cantidad de $100,000 por cada vida de los involucrados en aquel atentado, y ofrecen el doble, o sea $200,000 para que le lleve la cabeza del soplón que delató la ubicación del JR. Pero el Cochiloco sabe que don José no dejará pasar por alto la muerte de su primogénito, cosa que no se hizo esperar, ya que después del sepulcro del JR se cobró con la vida de Cochiloquito, el hijo mayor de Cochiloco padre, y al tratar de ir a buscar venganza, lamentablemente Cochiloco padre corre con la misma suerte que Cochiloquito Jr., y ambos son enterrados y despedidos por sus seres queridos. Algo en lo que Eugenio Mata siempre tuvo la razón es que ellos cada día de su vida despertaban en el mismísimo infierno y no había cielo que les diera esperanza o calmara el hambre que tenían que pasar, lo que nos hace pensar que ellos no precisamente son malos, son personas comunes, son los típicos hombres mexicanos que solo querían lo mejor para sus familias y para sus seres queridos. Pero el problema es que el contexto los devora, el hambre, la frustración, la falta de oportunidades los empujan poco a poco hacia
hacia la oscuridad. Benny al principio rechazaba la idea de ese trabajo y no se creía capaz de consumir el producto que ellos vendían, y mucho menos en jalar el gatillo. Su parte humana lo doblegaba, en parte por culpa o simpatía por la vida ajena. Entonces, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que nosotros como espectadores, sin darnos cuenta, comenzamos a empatizar con este acto, a entender su lógica, incluso a justificarla? Podríamos pensar que aquí no hay personas buenas ni malas, solo hay sobrevivientes. Lo que esta película El Infierno expone, cómo el crimen se institucionaliza. No es solo el rico, es el alcalde, el ejército, la policía, la iglesia, todos coludidos y todos beneficiándose. Tras la muerte de su amigo, las cosas ya no volvieron a ser lo mismo. Benny ahora desconfía más que nunca y los motivos le sobran, ya que don José se limpia las manos por la muerte del cochiloco y culpa a los Panchos, lo que lo hace desconfiar más y pensar seriamente si su lealtad a sus patrones realmente valía la pena. Es cuando al estar eliminando a todos los miembros del cártel de los Panchos, uno de ellos les hace saber que quien les había dado la ubicación del JR y su equipo fue una persona que desconocían el nombre, pero sabían que apodaban el Diablito. Entonces Benny no se hizo esperar más y fue directo con su sobrino Benjamincito, ya que sabía que él era quien respondía a ese alias. Le pregunta por qué hizo eso, ya que fue una falta muy grave y su vida corría peligro. Benjamincito le confiesa que la razón por la cual lo hizo fue porque el JR junto con don José Reyes fueron los que mataron a su padre, Pedro García, alias el Diablo. Benny no podía creer esto, pero lo que lo saca de la duda es un collar que le pertenecía a su hermano. Quien se lo había dado a Benjamincito fue uno de los hombres de los Panchos que trabajó muy de cerca con el Diablo, ya que recordemos que antes de que la guerra entre hermanos estallara, ellos colaboraban juntos, así que todos se conocían y todos sabían perfectamente por qué le habían quitado la vida al Diablo. Benny, sabiendo que el único que podía corroborar aquella información es el Huasteco, va al hotel donde se hospedaba para preguntarle. El Huasteco confirma que es cierto, que los Reyes fueron los que le habían quitado la vida, pero que no fue como le habían hecho creer cuando le dijeron que le habían dado 60 tiros, sino que fue algo mucho peor, ya que le habían aplicado el mismo método de tortura que habían empleado con la cucaracha, pero al Diablo, en vez de cortarle la lengua, le cortaron los testículos y su miembro. Benny no podía creer que le hayan hecho eso a su hermano, que lo hayan matado peor que a un perro. El Huasteco, dándole más detalle, le dice que el motivo fue porque el Diablo se había metido con la mismísima esposa de don José Reyes, exacto, la señora Mari Reyes, y que aparte mantenían una relación, pero que don José Reyes y el JR se enteraron y bueno, el resto es historia. Ambos se carcajeaban y aplaudían la hazaña del Diablo. El Huasteco le dice a Benny que a ver si su hijo el Diablito no sale igual que su padre, y este comentario a Benny no le gusta, porque sabe que el Huasteco conoce la identidad del Diablito y piensa que el Huasteco lo va a traicionar. Trata de quitarle la vida, pero no puede. Pero para no correr riesgos, lo amarra en el baño de la habitación donde se hospedaba. Sin perder el tiempo, se dirige a su casa para llevarse a su sobrino lejos de ese pueblo. Lo ayuda a cruzar la frontera y regresa nuevamente a San Miguel Arcángel. Lupita le hace una llamada para alertarlo que el comandante y otro achichintle más lo fueron a buscar a su casa, por lo que, preocupado por lo que pueda pasar, consideran la oferta que el federal le había hecho de darle protección a cambio de información. El federal acepta, graba la información que Benny les da, pero en vez de reportarlo con algún alto mando, hace una llamada a don José Reyes para vender a su empleado que había ido de soplón. Por órdenes de don José lo para sacar la información de la ubicación del Diablito, pero Benny no dice nada. Medio moribundo lo trasladan a casa de don José y en el camino logra sobornar a los oficiales que lo transportaban en el auto. Les ofrece $50,000 para que lo dejen libre y ambos oficiales aceptan. Van directo a su escondite personal, toman el dinero y un poco de coca, pero Benny trata de matarlos, aunque falla en el intento. Los oficiales lo sepultan pensando que había muerto y huyen con el dinero. De entre los escombros, Benny sale moribundo y confundido. A como puede se arrastra hasta casa de su padrino y le pide ayuda para que lo lleve con su pareja Lupita. Al llegar a su casa se da cuenta que la puerta estaba abierta y presiente que algo no estaba bien. Al entrar al cuarto donde dormía con el amor de su vida, ve a Lupita recostada en la cama. Cuando la calma parecía apaciguarlo, se acerca a hacerle compañía en aquel lecho y al abrazarla se da cuenta que Lupita se encontraba sin vida. Devastado, solo vive la vida sin rumbo, sin sentido y sin ganas de seguir viviendo. No come, no duerme, no habla. En pocas palabras,
no vive, como si realmente hubiera muerto aquella noche. Al pasar los días, meses y posiblemente años, Benny, ya en mejor condición, le pide a su padrino que le consiga algunas cosas. Se despide de su madre y de su padrino y les hace saber que quizás ya nunca se volverán a ver. En la celebración de la independencia de México, en la ceremonia dando el grito de dolores, don José Reyes, quien ahora era el presidente municipal, se alardonaba como un hombre ejemplar enfrente de todos los habitantes del pueblo. Detrás de él se encontraba su esposa, los agentes que entregaron a Benny, el huasteco que ahora portaba el uniforme de comandante de la policía municipal y sus manos derechas de don José Reyes, el comandante y su pari, quienes aparentaban ser guardaespaldas de don José. También se encontraba el antiguo presidente, que quizás también había escalado de rango. Todos estos individuos sacaron provecho de la muerte de algunos trabajadores, algunos inocentes, algunos más culpables, pero todos ellos siguieron su vida como si nada, sin ninguna consecuencia, sin pagar sus crímenes, sin darle la cara a la justicia ni a Dios mismo, ya que hasta eso habían hecho, comprar su perdón divino. Con lo que no contaban es que había una persona que lo había perdido todo: a su mejor amigo, a su hermano, al amor de su vida, un perdedor que incluso perdió la esencia de su persona misma y ya no tenía nada más que perder. Pero había algo que lo mantenía con vida: la esperanza de tomar justicia por sus propias manos. Así que, armado hasta los dientes, se presentó en medio de la ceremonia de celebración y a cada uno de los responsables que se encargaron de joderle la existencia: a doña Mari, que quien por su culpa mataron a su hermano, a los achichincles que posiblemente fueron los que le quitaron la vida a Guadalupe Solís, a la policía corrupta que lo vendió y a don José Reyes, quien mató a su hermano, a su amigo, al hijo de su amigo que era completamente inocente, quien no solo le había quitado la a muchas personas de ese pueblo, sino que también se había encargado de quitarles la esperanza. Años después, el diablito nuevamente pisa las tierras que lo vieron crecer y visita la tumba de su padre, de su madre y de su tío Benjamín García. Se sube a su camioneta, conduce hacia el horizonte para dirigirse a una bodega donde, armado, descarga una ráfaga en contra de los panchos que todavía seguían vivos, finalizando así esta película. Hay películas que te entretienen y hay otras películas que te escupen la verdad en la cara. El infierno no es solo cine, es un espejo, un retrato cruel pero necesario, de un país donde la violencia ya nos sorprende, donde el crimen dejó de ser noticia y se volvió una rutina. Según psicólogos expertos, psicológicamente el mexicano vive una disonancia un tanto brutal. Sabe que las cosas están mal, pero también sabe que si no se juega el juego no se sobrevive, o bueno, al menos es lo que se refleja en esta película. Y entonces viene la pregunta incómoda: ¿Benny es una víctima o es un verdugo? ¿Hasta qué punto su entorno lo justifica? ¿Y cuántos como él repiten la misma historia? Sin cámaras, sin aplausos, pero con el mismo destino y con la misma en las manos. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de esta chulada de película, del agasajo de los actores de reparto. A mí siempre me ha encantado el personaje del cochiloco y la química que tiene con Benny, porque realmente se siente como una amistad. Y la escena que más me encanta es cuando don José Reyes le dice al huasteco: no pudiéramos seguir. Déjate de puterías, huasteco. De mi parte sería todo. Si te gustó el video, recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Yo soy Gris, espero que se encuentren de lo mejor. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima.